Capítulo 7. Místicos del Monte Athos, Santa Teresa de Ávila y la oración del corazón. Uno de los momentos más gratificantes para cualquier buscador espiritual son aquellos que se toma uno para hacer la oración del corazón. Hay muchos grupos de practicantes de la oración del corazón, pero yo intento hablarles acerca de mis experiencias haciendo las técnicas derivadas del Monte Athos, Santa Teresa de Ávila y, en mi último capítulo, mi experiencia con los sufí. Si tú decides practicar estas técnicas inicialmente, tú podrías pensar que hay una diferencia mayor entre ellas y que una forma diferente de practicar y entender la oración del corazón, pero eventualmente te darás cuenta de la sinergia entre estos métodos y que puedes alcanzar el mismo resultado final, y que se podría decir que cuando lo practicas en un entendimiento total, conectado a tu corazón y con devoción, el cría del corazón puede llevar a los practicantes a los mismos resultados. Es desafortunado que hemos puesto etiquetas a los maestros que han alcanzado la unificación con Dios a través de estos métodos, como místicos islámicos, místicos ortodoxos, católicos místicos, y bueno, así pues los hemos puesto esas etiquetas, destruyendo el verdadero llamado y sincero que viene de muchos tipos de personas orientadas espiritualmente. La oración del corazón está lleno de una realización y dura por toda la vida y continúa más allá de la vida física de nuestros cuerpos, independientemente del nombre o la etiqueta que le hayamos puesto. Yo soy el mejor ejemplo en eso, a pesar del hecho de que he practicado la oración del corazón con muchos místicos sufí en las montañas de Irán, o con los místicos ortodoxos del Monte Athos y con los santos hindúes de Kriya. Todos han llegado o me han recibido y me han ayudado en mi búsqueda de mi realización con Dios. Me tomó a mí meses y años antes de que fuera capaz de descubrir que la oración del corazón pasaba en distintas maneras, y que llega dentro de una área misteriosa y secreta del corazón. Mi respiración y mi corazón incluso paraban por una pequeña breve tiempo, y mis ojos se llenaban de lágrimas, de emociones que ni siquiera se pueden expresar. El amor por la belleza. El libro de Grecia o greco, Filocalia, representa uno de las colecciones más importantes de textos de práctica espiritual, siendo parte de la tradición asiática occidental ortodoxa y escrita entre los siglos IV y XV. Filocalia nos provee de una guía muy original y con instrucciones de los místicos ortodoxos en la práctica de la vida contemplativa. El título del libro es muy sugestivo. Filocalia significa amor por la belleza. Filia significa amor y kalos significa belleza. En el siglo XVIII, dos renombrados místicos llamados San Nicodemos y la Sagrada Montaña y San Macarios de Corintios compilaron la colección de textos en un solo libro,
que se convirtió en el principal texto espiritual y de guía para muchos buscadores espirituales alrededor del mundo. Filocalia es realmente algo que no tiene precio. Representa el principal libro de trabajo usado por los místicos del monte Athos que practicaban el hesianismo, Shams, y no hay otro documento escrito con tal grandiosa importancia. El libro es enorme. La versión última en inglés tiene 5 volúmenes. En otros lenguajes, en romaní, por ejemplo, el padre Dumitru Staniloac ha traducido el texto entero original en 1946, incorporando su propia experiencia que ha llevado a 10 volúmenes. Además, hay 5 volúmenes en el lenguaje ruso, con un total de más de 4.000 páginas. Este libro es realmente un tesoro lleno de consejos y ejercicios. Es fácil de leer, es fácil de entender, y los místicos trataron de explicarlo en una forma sencilla y sin tanto esfuerzo. Como en todas las obras maestras espirituales, en Filocalia los maestros preguntan o nos piden más bien que usemos nuestra atención y nuestra intención continuamente. Los místicos usualmente le llamaban watchfulness o guardián de nuestro intelecto. Algunas veces ellos solían llamar la atención y la intención, generalmente hablando. Esto es imposible de adquirir es imposible adquirir cualquiera de las virtudes de los místicos de otra forma más que a través del watchfulness, o lo que es el atestiguamiento y la observación de nuestros propios pensamientos. Para aquellos de ustedes que intentan practicar la oración del corazón, solo necesitan poner mucha atención muy de cerca a ciertas partes del libro. Por supuesto, siéntanse libres de leer todos los volúmenes si así desean, pero particularmente para la oración del corazón es suficiente con leer y practicar ciertos ejercicios de esta pieza maestra espiritual. Entonces, puedes leer acerca de los 3 tipos de oración en la parte 2 del libro de Nikiforos El Solitario, el libro de San Gregory de Sinaí. No hay necesidad de leer los capítulos cortos. Y también puedes leer el libro de Simeón, la Nueva Teología. Estas partes son esenciales para cada practicante de la oración del corazón. También, si tú tienes tiempo, puedes leer el discurso de la fe de Simeón, la Nueva Teología, y el libro de Callistus e Ignatius. Después de alguna práctica con la oración del corazón, te recomiendo que leas la experiencia y la guía de todos los 25 Padres Santos en el arte de la verdad y la oración esencial del método del corazón. De acuerdo con las instrucciones de los 25 místicos, a través de la práctica de la oración constante, nuestras almas evitan cualquier acto no deseado o que no hemos llamado, y pronto estamos en lo más esencial, que es la unión con Dios. Los maestros nos piden que continuemos practicando la oración del corazón, poniendo énfasis en la importancia y la necesidad de la cantidad de tiempo que pasamos orando. Yo he presenciado el efecto de la oración constante en muchas ocasiones, especialmente en los monasterios del norte de Rumania, donde los eclesiásticos, los monjes,
místicos asiáticos oran sin interrupción. La experiencia del pilgrim ruso, de los dos libros, el tipo del camino del pilgrim y el pilgrim continúa su camino, también es digno de mencionarse. El origen de estos libros continúa siendo un misterio. El autor es desconocido y no sabemos ciertamente si esto se trata de una historia literalmente real escrita por algún narrador o si es un relato en primera persona de un pilgrim particular. De acuerdo con algunos testigos, hay la suposición de que el autor del libro es un monje ruso ortodoxo, Archimandrite Mikhail Kozlov. Sin embargo, independientemente del origen o la intención de este autor anónimo y de su historia fascinante, el camino en que esta experiencia o la forma en que esta experiencia es narrada constituye una de las mejores piezas de trabajo en el campo de la espiritualidad. El pilgrim idealmente representa una vasta categoría de personas que han pasado sus vidas visitando monasterios en el Monte Athos, en la ciudad o en el mundo o tierra sagrada, buscando a Dios a través de la oración del corazón. Este pilgrim había encontrado a un maestro espiritual que lo había aceptado como estudiante y que gradualmente le reveló el secreto de la oración continua. El pilgrim fue instruido para repetir la oración de Jesús 3,000 veces al día por 2 semanas, luego 6,000 veces, luego 12,000 veces, y eventualmente el pilgrim era capaz de literalmente respirar o inhalar y exhalar la oración y experimentar el poder de la luz divina y el secreto del corazón. La vida del pilgrim había cambiado completamente y él podría citar todo el evangelio, los pasajes del evangelio, a los pájaros en el cielo, a las lilies del campo, y sentirse totalmente unificado con y dependiente de Dios. Para aquellos de nosotros que practicamos la oración del corazón, leer estas páginas de este libro es como abrirse a los cielos infinitos del corazón. Las 9 virtudes y las pasiones, las 8 reglas o pasiones que nos rigen, más bien. Uno de los textos de Filocalia, escrito por San Gregory de Sinaí, sugiere que aquellos que practican Shams o esichaísmo deben trabajar con las siguientes 5 virtudes: el silencio, el autocontrol, la vigilancia, la humildad y la paciencia. El místico también menciona 3 prácticas bendecidas por Dios, que es el chanting, que es como cantar, recitar; orar, que sería la 2, y 3, la lectura. San Gregory de Sinaí agregó en su trabajo a mano como una de las últimas virtudes para aquellos que eran débiles en el cuerpo. Obviamente, estas 9 virtudes eran esenciales para cualquier practicante espiritual de cualquier método de iluminación. Tenemos que entender que aquellos que eran débiles en el cuerpo eran aquellos que se refería a aquellos que no podían controlar sus pensamientos y su mente. Esto era un tema importante que aparecía de diferentes formas casi en cada texto del libro. San Simeón y la Nueva Teología claramente
da una pista o da a entender que si nosotros no guardamos nuestro intelecto, no podemos alcanzar la pureza de corazón. Es prácticamente imposible alcanzar cualquiera de las 9 virtudes en de cualquier otra forma más que a través del watchfulness, o lo que es el atestiguar, el darnos cuenta. Por lo tanto, básicamente necesitábamos aplicar nuestra atención y nuestra intención constantemente. El maestro continúa su consejo pidiendo que trabajemos duro en alcanzar estas 3 cosas. La primera era respetar a todos los que se nos acercaban a nosotros, independientemente de si era razonable o sin sentido. El segundo era tratar de alcanzar una conciencia pura a través de las acciones de la amabilidad. Y el tercero era ser completamente desapegado de con nuestros pensamientos inclinados hacia nada de lo que fuera material, ¿no? O de lo que se llama mundano. Y básicamente debíamos evitar cualquier conflicto o competición, de manera de que nuestro ego lentamente fuera desapareciendo. En el mismo tema, otro famoso místico, Evagrios, el solitario, pedía que estuviéramos en constante alerta y nos protegiéramos a nosotros mismos de pensamientos mientras hacíamos la oración del corazón. Entonces podíamos completar nuestra oración y continuar nuestras actividades en paz y en una forma estática. El maestro explicaba que no podíamos llevar a cabo una oración pura si nos cachábamos en cuestiones, pensamientos materiales y constantemente nos agitábamos por nuestras preocupaciones constantes. Otro tema que era muy importante fue escrito por San Gregorio del Sinaí, que son las 8 pasiones que nos rigen: la glotonería, la avaricia, la autoestima en exceso, y bueno, 3 principales pasiones: la no castidad, la ira, la arrogancia, la pereza, dejection, bueno, y las 5 que eran las 5 pasiones subordinadas. El maestro pedía que se desarrollaran comportamientos específicos que pudieran cambiar esas pasiones que normalmente regían al humano. Y para ello había que desarrollar generosidad, autocontrol, humildad, pureza, gentileza, gozo, coraje y el autocontrol. Combinado con la fe, la paciencia, el amor y las 9 virtudes, estos comportamientos específicos eran muy útiles para brindarnos lo más cercano a un estado divino. Además, en lo que se refiere a la comida, todos los místicos han dado el mismo consejo. 1 libra de pan es suficiente para cualquiera que esté aspirando a alcanzar el estado del silencio inherente. Más allá de eso, ellos pueden decir que nuestra comida debe consistir en cualquier cosa que esté a la mano, no lo que estemos buscando y luchando y cada vez por más.
La mejor guía y la más corta regla para buscadores espirituales es mantener una buena combinación de vigilancia y oración del corazón. Entrando al corazón, el método de Simeón, la nueva teología. Cuando se practica el entrar al corazón con la oración del método de oración del corazón, yo extensivamente aplico el método de Simeón, la nueva teología. Estas instrucciones son muy claras y muy precisas, muy directas, que la fe y la paciencia son las principales cualidades requeridas durante este ejercicio. Debemos recordar que Máster Lahiri Mahasayas y su moto, que decía siempre Banat Manat Banjai, que es hacer, hacer y un día estará hecho. Y eso es algo que debemos tomar en cuenta: hacer, hacer y un día estará hecho. Y voy primero a describir este método y luego les voy a compartir mi experiencia de hacerlo. Primero debemos encontrar un lugar tranquilo, un lugar donde podamos meditar, orar o hacer algunos ejercicios espirituales. Es buena idea hacerlo en el mismo lugar y en cada ocasión, porque cargamos ese lugar con una vibración específica que siempre nos ayuda a conectar con nuestro ser interior cada vez más fácil. Entonces necesitamos también detener nuestros pensamientos. Simeón y la nueva teología dicen que tenemos que o necesitamos retirar nuestro intelecto de cualquier cosa que no vale la pena. El siguiente paso es poner nuestra barbilla hacia el pecho y enfocarnos en el centro de nuestro vientre y poner atención totalmente concentrada en recoger todo hacia el centro de nuestro estómago, nuestro vientre, con ningún pensamiento que nos esté interrumpiendo. También necesitamos calmar nuestra respiración, empezar a respirar más y más despacio y más gentilmente, y conforme continuamos nuestra práctica y nuestra respiración, cerramos nuestros ojos y comenzamos a buscar el lugar de nuestro corazón dentro de nosotros, donde los místicos dicen que todos los poderes del alma residen. Al principio encontraremos oscuridad y que hay una impenetrable densidad. Después, conforme continuamos practicando día y noche, nosotros milagrosamente encontraremos un gozo que no cesa, un gozo continuo. Y así como encontramos este lugar del corazón, o conforme lo encontramos, los maestros dicen que veremos cosas de las cuales antes no nos habíamos dado cuenta. Veremos y se abrirá un espacio dentro del corazón que es enteramente luminoso y lleno de discernimiento. Para este momento no hay ningún pensamiento distractor que pueda aparecer. Todo eso será llevado aparte e inmediatamente inclusive destruidos antes de que tengan fruto. Simeón y la nueva teología dice que podemos aprender del resto de nosotros con la ayuda de Dios, siempre guardando o manteniendo nuestra mente, cuidándola,
y reteniendo a Jesús en nuestro corazón. Y por ejemplo dice algunos de sus dichos: mantenerse en su habitación de meditación y se les enseñará todo. Cuando yo practiqué este método traté de usar el mismo lugar, aunque a veces era difícil para mí por mi trabajo que era de programa de viajar alrededor del mundo. Sin embargo, cuando estaba en mi sala de entrenamiento, o en mi habitación de entrenamiento solo, o en mi habitación de hotel, al otro lado del mundo, podía practicar de forma muy fácil. Y comencé siempre con algunos ejercicios de estiramiento, manteniendo la barbilla hacia el pecho por un tiempo prolongado. A veces es particularmente difícil, por lo que primero pues estiraba un poco el cuello y la espina para que se calentaran un poquito antes de empezar con esta práctica, y usualmente hacía ejercicios de Mahamudra, los cuales son muy simples, y algunas técnicas de Kriya Yoga. Luego encontraba una posición confortable, usualmente en la postura de medio loto, donde podía mantener mi espina erguida y también descansar mi barbilla en el pecho. Y comenzaba a hacer esta práctica por un par de minutos, y luego comenzaba a respirar más lento y más lento, y haciendo esta concentración hacia el estómago, luego respirando más lento y más lento, y permitía que mi mente se fuera aquietando. Mi inhalación y exhalación muy gentiles, también cada vez más gentiles, y hasta que ya casi no veía ningún movimiento en el área de mi abdomen. Usualmente esto ocurría en unos 10 a 15 minutos y mi respiración prácticamente desaparecía. Entonces cerraba mis ojos gentilmente y trataba de encontrar el lugar de mi corazón. Este paso no es tan difícil como parece, porque uno de los efectos del paso previo, que era inhalar y exhalar muy gentilmente, es que te vas dando cuenta cada vez más del latido de tu corazón, y puedes sentir realmente ese latido, esa pulsación del corazón que se va haciendo más y más fuerte, y por lo tanto se vuelve mucho más fácil encontrar el lugar del corazón. Otra cosa importante que sucede cuando siento el latido del corazón es una vibración interna similar a un sonido, como el sonido que hacen las abejas, viniendo del área del corazón. Y después de que encuentro el corazón y pongo mi atención en él, puedo ver un espacio abierto dentro del corazón que está lleno con una poderosa luz. Y no puedo distinguir una fuente específica de dónde viene esta luz, porque parece venir de todas direcciones. De hecho, a partir de este punto en adelante, todos los pensamientos distractores desaparecen completamente, y una paz divina permea todo mi ser entero. Ahora hablemos de el método de Nikiforos, el monje, para entrar al corazón. Otra forma de entrar al corazón fue dada por Nikiforos, el monje. El místico usaba dos maneras: un método de respiración, que era una técnica que también era largamente usada por los tibetanos y los maestros del Himalaya, y el método de concentración en el corazón. Primero, déjame explicarte que el método de respiración, y ese era el primero que voy a hablar, y luego voy a compartirte mi experiencia de este procedimiento. Nikiforos sugería fuertemente que debíamos encontrar un maestro o un instructor que nos pudiera guiar en el camino espiritual,
de manera que pudiéramos llegar al corazón más fácilmente. Él nos pedía diligentemente y continuamente buscar por una guía. Y si no podíamos encontrar una, entonces debíamos renunciar a nuestras ataduras del mundo y llamar a Dios y empezar a practicar solos. Como en el método previo, primero necesitamos encontrar un lugar tranquilo, un lugar donde podamos meditar, hacer oración y nuestras prácticas espirituales. Como les he dicho anteriormente, es bueno tener un mismo lugar para hacer las prácticas, porque cargamos ese lugar con una vibración específica que siempre nos ayuda en nuestra práctica. Entonces necesitamos concentrar nuestra mente y llevarla a un pasaje respiratorio a través de que nuestra respiración pase hacia nuestro corazón. Necesitamos aplicar más presión a nuestra mente y compilarla para que descienda con nuestra inhalación hacia el corazón. El místico decía que una vez que la mente ha entrado allí, se convierte en unificada con el alma y se llena de un gozo indescriptible, un deleite. Y necesitamos entrenar nuestra mente para no dejar el corazón tan fácilmente, porque al principio como que no está inclinada a permanecer allí en este lugar. Pero una vez que se acostumbra a permanecer allí, no puede ya estar tanto tiempo fuera del corazón. Ahora, poco a poco las cosas externas se vuelven irrelevantes y solo de la periferia. Si después de los primeros intentos hemos logrado o entrar a nuestro o hemos logrado liderar nuestra mente al corazón, entonces debemos dar gracias a Dios y continuamente perseverar en esta práctica. Realmente disfruto de practicar este método. Antes de Nikiforos, Buda también usaba este método con sus discípulos y aún es utilizado por los maestros del Himalaya y los tibetanos. Buda les aconsejaba a sus estudiantes practicar en cualquier momento durante el día, pero especialmente antes de dormirse. Esto ayuda a que los sueños vengan del corazón y los sueños sean muy claros y no sean contaminados por pensamientos negativos. Me gusta practicar este método en un lugar tranquilo, también en la mitad de la naturaleza cuando es posible. Sin embargo, puede ser practicado donde sea. Algunas veces incluso lo he practicado durante mis vuelos cuando estoy trabajando y ha funcionado muy muy bien. Al principio, por un par de minutos, me trato de sentir mi respiración, mi patrón de respiración sin cambiarlo. Luego empiezo a respirar más y más profundo y más como superficialmente, y mi respiración se va haciendo más y más pausada y por un par de momentos, y solamente observo sin ninguna intervención. Luego trato de hacer que mi mente siga el flujo de la respiración, tal como si estuviera en una cascada. Algunas veces es como un truco porque mi mente trata de escapar del flujo de la respiración. Sin embargo, los místicos han dicho que hay que ser diligentes, vigilantes, estar
como dicen ahí, al tanto, aplicando nuestra atención y nuestra intención, y que esa es la clave para el éxito en el camino espiritual. Conforme descendía hacia mi corazón con mi inhalación, empezaba a sentir una felicidad inexpresable y un gozo indescriptible, y mi mente y mi alma se unificaban y yo me llenaba con paz y armonía. Y necesito hacer enfoque en mi mente para que no deje el corazón tan rápido durante este ejercicio, porque la mente tiene una tendencia a dejar el corazón y moverse otra vez hacia el cerebro. Entonces todas las cosas de fuera, cuando lo lograba, pues se volvían irrelevantes y yo me sentía completamente desapegado y en paz. Y siempre decía una oración y daba gracias a Dios. La segunda forma de entrar al corazón por el místico bizantino Nikiforos el monje es el método de concentración en el corazón. El maestro pedía que usáramos este método si después de haber tratado la respiración, tanto como nos fuera posible, sentíamos que todavía no éramos capaces de entrar en los reinos del corazón. Primero necesitábamos desvanecer nuestros pensamientos y completamente aquietar nuestra mente. Entonces nos enfocábamos en el área del pecho, en la localización del corazón, y empezábamos a repetir la oración de Jesús constantemente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad o ten misericordia de mí. Y si continuamente enfocándonos en el corazón y continuamente repitiendo esta oración, entonces después de algún tiempo nuestro corazón se abriría y que seríamos capaces fácilmente de usar el primer método, el método de la respiración, para que pudiéramos entrar en el corazón. Aquí es cuando Nikiforos nos decía que todo el coro de virtudes, el amor, el gozo, la paz y otras, vendrían a nosotros. Encuentro este método muy fácil, muy placentero de practicar, y la primera vez que yo lo practiqué, mi mente realmente se volvió completamente quieta, sin ningún pensamiento, después de unos días. Este método es ampliamente utilizado en India y en el Tíbet con el uso de diferentes oraciones o mantras. El gran maestro Kriya Lahiri Mahasaya también usó este método y cambió la oración de acuerdo con el grupo de estudiantes a los que le estaba enseñando. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes él podía usar el mantra de Vasudeva, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, mientras que para otro grupo él usaba la Laha y la Ala, que es usado como una oración tibetana de amor y paz, y significa yo soy amor puro y bendición, y yo estoy en luz y en paz. Practicando estos métodos me ayuda a entender que hay una gran diferencia entre orar con la mente en la cabeza y orar con la mente en el corazón. Gran diferencia. En un capítulo más adelante veremos y explicaré cómo la ciencia moderna ha demostrado ya actualmente que el corazón tiene un amplio grupo de neuronas que también dan al corazón la capacidad de tomar decisiones, incluso sobre el cerebro. Básicamente tenemos un cerebro en el corazón. Personalmente, cuando hice estos ejercicios, me volví, o fue más importante para mí el descubrir que había para siempre ahora, un presente perdurable, y toda mi atención ha alcanzado esa cohesión de que
nada externo era capaz de distraerme. Luego, entrando en el corazón, los 9 estados de Santa Teresa de Ávila. Uno de los trabajos más importantes relacionados con la oración del corazón nos ha sido dado a nosotros a través de una mística española muy prominente, que es Santa Teresa de Ávila, una reformadora de la Orden de las Carmelitas. Ella es considerada como una de las teólogas más conocidas de la oración contemplativa. Sus enseñanzas originaron desde su propia experiencia, se originaron a partir de su propia experiencia y completaron la tradición esiática. Aunque no usó este método exactamente en el orden descrito por esta mística española en sus enseñanzas, muchas veces traigo experiencias similares tengo experiencias similares durante mi meditación o mi tiempo de cantar mis oraciones o hacer mis oraciones. Esta maestra explicaba que hay 9 etapas de la oración, no 9 diferentes técnicas como algunos practicantes están inclinados a creer, sino que más bien eran etapas. Una vez que empezamos con la oración contemplativa y que experimentamos cada etapa, conforme alcanzamos ese nivel de conciencia o cada nivel de conciencia. Mientras usamos diferentes métodos de meditación, yo era capaz de ir al corazón en una manera muy natural y después pude identificar una etapa específica de estas enseñanzas místicas. Las etapas que ella menciona son: 1. La oración vocal. 2. La meditación. 3. La oración afectiva. 4. Recolección activa. 5. Recolección infundida. 6. Oración de la quietud. 7. Oración de la unión. 8. Oración de la unión conformante o unión extásica. Y 9. Oración de la unión transformadora. Y bueno, ahí está una breve descripción aquí les voy a dejar una breve descripción, dice, de cada etapa, de manera que podemos entender más fácilmente cómo puede ayudarnos a conectar con nuestro corazón. En lo que es la oración vocal, Santa Teresa de Ávila recomienda que es esta etapa para principiantes de la práctica. Podemos escoger el mantra oración que más nos haga clic con mucha devoción y con mucha pasión, y bueno, empezamos a repetirlo. Como esta mística española decía, esta es la puerta a través del cual podemos entrar en el castillo interno. Luego, la meditación. Después de algún tiempo de oración vocal, hay una etapa en la que luchamos contra las distracciones y todo lo que nos disturba. Y durante esta etapa, algunas veces necesitamos parar por un par de momentos y resumir el mantra o la oración hasta que finalmente encontramos paz, esa paz interna. Luego viene la oración afectiva. Esta es una etapa donde encontramos nuestros corazones, nos sentimos en paz, nos sentimos como en ese sentimiento amable dentro de nosotros y podemos ver, sentir y percibir dentro de esa luz interior y una vibración interior. Luego viene recolección activa. Esta es la etapa en la que la oración o mantra
continúa naturalmente y nos sentimos como en un trance y todo a nuestro alrededor parece como un sueño. Luego la recolección infundida. Aquí empezamos realmente a sentir la presencia de Dios dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Es la etapa donde sentimos la divina gracia de entrar o entrando en nuestro corazón. Luego la oración de la quietud. Esta es la primera etapa de la oración avanzada. Nuestras memorias lentamente se disuelven y empezamos a sentir darnos cuenta de Dios muy íntimo, permeando toda nuestra alma y nuestro cuerpo. Y también nos referimos como la primera etapa de la oración mística. Luego sigue la oración de la unión. Aquí, para todas nuestras facultades internas están ocupadas por Dios. Nuestra memoria, nuestra imaginación están completamente cautivadas por la gracia divina. La intensidad de esta experiencia mística va más allá de las palabras. Luego, la oración de la unión conformante o unión en éxtasis o extática. Las últimas dos etapas, la unión extática y la unión de la transformación, que viene después, son los últimos 2 grados de la oración mística en unión extática. Nos sentimos como si estuviéramos en un vuelo de éxtasis y algunas veces nuestro cuerpo literalmente es llevado hacia el espacio. Algunas veces nuestra alma sale por sí misma y la experiencia es tan profunda que uno no quiere que termine. La oración de unión transformante o transformadora. En esta etapa muchos místicos la identifican como o con un matrimonio místico. Es el más alto grado de perfección que uno puede obtener en esta vida, una total transformación del alma con el uno. El amor divino está totalmente expresado en nosotros y los místicos dicen que la Trinidad, el Padre Universal, el Eterno Hijo y el Infinito Espíritu o la Madre están completamente siendo experimentados por nuestra alma. A partir de la tercera parte en adelante hasta la última, el corazón prevalece. Yo fui capaz de percibir la presencia de Dios dentro de mí. La recolección es actualmente la remembranza de quién realmente soy. Y hay 2 diferentes tipos de recolección y la mística española trata de darnos una pista acerca de cada uno. En la cuarta etapa, la recolección activa, casi uno se siente como en un trance. Y en la quinta etapa, realmente yo me sentía infundido o insuflado con la gracia divina, en la recolección insuflada o infundida. Las palabras no pueden describir realmente las últimas 4 etapas, son etapas místicas en cuyas ocasiones, por un par de momentos, uno siente una especie de guiño o pista de lo que es el matrimonio místico, de lo que significa esa unión con lo divino. Y en estas etapas también sentí un poderoso pero extático dolor dentro de mí. Algunas veces me sentía inconsciente, algunas veces sentía desvanecerme, algunas veces incluso permanecía sin respirar por minutos. Mis ojos se llenaban de lágrimas y la experiencia era tan intensa que casi caía como si una flecha hubiera penetrado mi corazón. El dolor era muy dulce pero poderoso y podía evitar el comer por evitar que la experiencia terminara.
Podía permanecer en esta etapa toda la vida, solo gozando de la divina gracia en mi alma. Continuaremos en el próximo audio con el capítulo 8, Los maestros de la imaginería del corazón.